Y entonces le dije a la industria del cine ¡Me tratas como basura! y ella me dijo, Es lo que te gusta. La gente sabe cosas es el podcast de Alternatus donde podrás encontrar a los expertos sin doctorado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente por acá en otro episodio de este bonito podcast, La gente sabe cosas. El día de hoy tengo conmigo a un invitado que me da mucho gusto que esté por acá. Él es Carlos Yamil. ¿Cómo estás, Carlos? hola Flor, muy contento de estar aquí y emocionado de esta propuesta, ¿no? De platicar, de compartir lo que nos apasiona y lo que creemos que sabemos y todo eso. Sí, yo creo que sí sabes, ¿no? Yo creo que sí sabes, y la verdad es que las conversaciones contigo siempre son muy nutritivas y tienden como a lo afectivo, a lo social, a lo artístico, a lo creativo. Y además, el otro día me daba cuenta que eres el primer invitado varón acá al podcast. Cool. No, pues qué lindo que puedas, o sea, que podamos tener esas conversaciones, ¿no? Que yo siento que lo quisiera, como ser más consciente de ello y compartir desde ahí, desde esos espacios, pero no, me alegra saber que sí se logra en algunos momentos, ¿no? Y estar aquí, pues, que me lo digas y poderlo compartir es eso. Y Gracias. cuéntanos de qué nos vas a platicar un poquito. Pues hablamos de que hay como un interés como muy personal en el cine, en la comunicación, ¿no? En la expresión. Y pues creo que hablar un poco de esa experiencia relacionada con querer como realizar algunas películas o algunos eh, proyectos, ¿no? Que tengan que ver con eso, con comunicar, con expresar, eh, pues no sé, pueden ser como interesantes, ¿no? De abordar. Claro, y todos los sentimientos y los procesos, y tanto creativos como emocionales, que te atraviesan, ¿no? En este transitar pues de la creación cinematográfica y incluso fotográfica, ¿no? Sí, creo que eso es lo que considero más relevante de esto. Digo, hablábamos, ¿no? De que no siento que tenga yo como una trayectoria tan marcada y que más bien como que era padre hablar de esas emociones, de esas motivaciones, de esos temas que así como a mí me atraviesan, puede que a otras personas también les muevan y logremos como conectar y sentirnos como menos solos, ¿no? Y acercarnos un poquito, ¿no? Por medio de lo que hacemos. Claro, sí, me Ujú. encanta. Yo creo que eso es algo que siempre busco mucho en lo que hago y en los espacios a los que me acerco. Y es muy enriquecedor conocer a personas que también tengan ese interés, esa búsqueda. ¿Y cómo comienza tu camino en este interés, no sé cómo decirle, en esta disciplina? Sí, pues inició cuando estaba como terminando la preparatoria, como en esa etapa convulsa, para mí fue así, como de no tener un rumbo muy claro, de estar sintiendo cosas pues muy intensas, ¿no? De experimentar como la vida y, y como que no tener de repente ciertos espacios como para reflexionar de eso, ¿no? Y como para compartir lo que sentía y lo que pensaba. Y como que en el cine, en algunas películas, en literatura, empecé a encontrar como que a otras personas, otros autores también reflexionaban sobre situaciones parecidas a la mía y, y como que entendí que había todo un mundo allá afuera donde se hablaba y se pensaba sobre esto, ¿no? Eh, Ujú. bueno, y fue como
pensar que después de haber tenido como trabajos muy, no sé cómo definirlos, pero como muy sencillos, muy mecánicos, ¿no? Como tareas muy sencillas, muy físicas. em, Como que pensé que lo mío era más como sobre reflexionar, sobre compartir emociones, sobre comunicar, sobre profundizar. Y en el cine encontré eso, y entonces como que pensé que quería de alguna manera buscar trabajar en eso, ¿no? Que si tenía que trabajar durante toda mi vida en algo, ¿por qué no buscar que fuera en algo relacionado con esto, con las emociones, con comunicarnos? Y fue que entré a un diplomado de cine en la UDG. Ujú. Y ahí pues fue como este primer espacio donde podía ver cine y platicar con compañeros, con profesores. Oye, me da curiosidad, cuando comenzaste a conocer propuestas de cine en las que te viste un poco reflejado, ¿hay alguna en especial que recuerdes? ¿Fue alguna película, algún director, algo en especial que recuerdes que te haya movido, que te haya tocado? Ay, qué curioso. No sé, suelo no tener como estos como favoritos o estos pilares, ¿no? Como que me gusta de repente tomar ciertas cosas de cada película o entiendo que cada momento es muy distinto a otro como para tener una jerarquía tan marcada. Pero ahorita que lo dices, me acuerdo mucho de volver de la preparatoria solo, así, y como que pasé por un puestito de esos de películas que había y tener una película que se llama La ciencia del sueño, y era esta película como de un chico que trabaja como en un proyecto, como una agencia de comunicación, me parece, pero empieza a tener como estos mezclas entre sueño y realidad y como que odia a su jefe y le gusta una chica y se siente como muy ajeno a lo que hace. Como que estaba muy así, muy divertida e interesante. Y recuerdo mucho esa película. Eh, Ok. Ajá. sí, y la vi sin alguna recomendación, sin saber mucho del director, que es de Michel Gondry, que también hizo la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y películas Ok. así como como románticas y visualmente muy atractivas, no sé, tenían como una forma muy vistosa. Ajá. Sí, muy introspectiva, ¿no? Ok. Ya. Y bueno, algo que me interesaba mucho del cine era como descubrir que había historias que no necesariamente eran sobre sucesos gigantes y como algo espectacular, sino que también había interés como por entender pequeños dramas, pequeñas situaciones como íntimas y que yo sentía muy cercanas y de alguna manera pues hacía como a mí como que me parecía que tenía mucho sentido, ¿no? Como esa herramienta de comunicación como para Ujú. sobrellevar el día a día y Sí, sí, como sí. para esas cosas que vivimos todos, ¿no? Ujú. Claro, tiene tanto sentido que lo que te haya reflejado, llamado, atraído, haya sido pues esta resonancia, ¿no? Que tuvo en ti y que viste, wow, ellos expresan o proyectan sus reflexiones, sus procesos a través de esta creación artística y que justo eso sea también lo que tú comenzaste a buscar, ¿no? El contar pequeñas historias como más hacia lo intimista, ¿no? Sí, 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 como sentir que así como esos autores y esas realidades me hablaban a mí, también yo poder hablar con otras, ¿no? Y establecer como este puente de, de comunicación y también como
personalmente profundizar en lo que yo estaba viviendo y percibiendo, ¿no? Como que lo veía Ujú. como un espacio para pensar, para reflexionar y para acercarnos, ¿no? Entre otras personas, como entre personas. Ujú. Fíjate que eso me suena muy diferente. No sé si del otro extremo, pero sí muy diferente a esta perspectiva glamurosa del cine. De, sí, yo quiero hacer películas para caminar en la alfombra roja y que me tomen fotos y ser famoso o ser famosa, ¿no? Que, pues honestamente hay muchas personas que, vaya, que honestamente eso es lo que buscan o que sí quisieran eso, ¿no? Que sí sueñan con eso. No digo que sean mutuamente excluyentes, pero me suena diferente, distanciado de esta perspectiva glamurosa del cine. Sí, es lo malo del cine, que tiene como esta doble función como de ser entretenimiento masivo y que también muchas veces requiere para su producción como de mucho presupuesto, eh, como para poderse realizar, pues es muy caro, entonces también al necesitar mayor presupuesto y hacer de interés de gente como que pone dinero, pues también como que requiere como que ese proyecto interese y sea grande y venda. Entonces también de repente ahí entran en el conflicto como las pequeñas historias y las pequeñas, o las, de repente los temas difíciles, ¿no? O la crítica, como que a veces el cine está como entre esos dos lados y pues sí puede llegar a ser complicado eh, entrar, ¿no? En ese círculo. Las dinámicas de repente pueden ser como rudas, ¿no? Y como violentas. Todo como en función de este sistema, ¿no? De producción tan grande. O sea que el propio ambiente laboral, no sé si decirlo de esa manera, o el propio medio, la industria, no facilita, vaya, por su propia naturaleza, no facilita que se narren estas pequeñas historias. ¿Sí? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, y bueno, a veces pueden llegar a narrarse estas pequeñas historias, pero como que también culturalmente hay como cierta idea de que tiene que ser algo muy impresionante, ¿no? Como un drama muy fuerte, como que también venimos de esta cultura de las telenovelas o de las grandes historias, ¿no? Donde pasas de un lugar a otro totalmente radical, ¿no? Distinto, todo un viaje, ¿no? Espectacular, y a veces las historias, los dramas pequeños, pues no tienen ese desarrollo, esa conclusión tan grande. Y por ejemplo, en el cine de repente hay como eh, necesidad de que todo funcione de manera muy precisa y que todo se aproveche, todo el día se aproveche. Y entonces de repente hay dinámicas como muy rígidas de producción, muy duras, muchas horas de trabajo, espacios, ¿no? Como difíciles de trabajar. Como son tantas personas, también de repente tiene que ver esta organización casi militar, ¿no? Y esta jerarquía como para que todo funcione Ok. y nada se atrase. Y eso puede ser como de repente muy violento. Y sí, como que también justo el cine de repente tiene en cámara, digamos, en la imagen final, ves algo muy tierno, muy compasivo y de repente puede pasar que en la producción de esa imagen hubo toda una cadena de abusos, de cosas que no representan mucho el fin, ¿no? Este fin último del que platicábamos, ¿no? Del cine. Ujú. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Pues son cosas que platicamos, que se escuchan, que se saben y también pues no he tenido tantas experiencias, pero como con equipos tan grandes, pero he sabido, ¿no? Como de repente ese tipo de cosas. Ujú. Y además lo difícil que me imagino es entrar a producciones, vaya, que, pues sí, ¿no? Que tengan presupuesto, que tengan un buen presupuesto,
hablábamos en algún momento acerca de los privilegios que se manejan ahí, ¿no? Y que vaya, no solo te facilitan, sino que pues se lo complican mucho a otros, ¿no? Sí, como que es un círculo cerrado donde tiene que haber como cierta validación y que puede a veces venir de una escuela, pero también incluso para entrar a esa escuela tienes de repente que tener otra validación previa de dónde vienes, ¿no? Qué capital cultural tienes, capital económico. Y muchas veces se va pasando esa posibilidad, ¿no? Ese privilegio de poder hacer a través de eso, ¿no? Em, Incluso por ser yo soy de Guadalajara e incluso por eso también eh, no es menos sencillo, pues es como más, esta industria está como más centralizada. Muchos de los que, o sea, como que recientemente empieza a abrirse más, pero he sabido también que la industria del cine está en Ciudad de México. Entonces, desde ahí también, como desde pensar en las periferias, como que ya también hay cierta desventaja en ese sentido. Claro, sí, claro. Tú estudiaste esto, ¿cierto? Tú estudiaste, ¿cómo se llama esta carrera? ¿Cine, producción cinematográfica? ¿Cómo se llama? Se llama Comunicación y Artes Audiovisuales. Es una carrera que como que mm, no se especializó, no se enfocó en cine, sino que te animaban a producir distintos formatos, ¿no? Ok. Y, y tiene algo bueno y algo malo, ¿no? Porque también como que esas teorías sobre comunicación creo que fueron muy importantes para mí, pero al mismo tiempo no hubo una formación como en cine tan rigurosa. Eh, pero igual tuve como compañeros que querían también hacer cine y nos reunimos a hacer cortometrajes y fue bien, nos fue bien con eso. Fueron experiencias muy bonitas de formación. Ujú. ¿Fueron esos tus primeros proyectos ya en la universidad? Sí, sí, sí. Fue como encontrar como hacer equipo, ¿no? Con amigos, con quienes de repente platicábamos de los temas que nos interesaban y pues era como apoyarnos, ¿no? En la realización de esos proyectos, ¿no? Como justo hacer equipos y cada uno apoyar en un área y explorar esos primeros proyectos. Oye, ¿y cómo es la escuela, literalmente la academia, lo escolar, ¿sabes? En esta disciplina. ¿También es violenta y elitista, selectiva? Eh, Híjole, es que yo estuve en una escuela mm, privada, donde a mí lo que me pasaba es que muchos compañeros no estaban tan involucrados y los profesores tampoco eran tan estrictos, o sea, era como muy ligero, ¿no? Ese aspecto. Era como, bueno, si ustedes quieren hacerlo, pues lo hacen, si no, no. Pero, pues he escuchado que de repente las escuelas públicas sí tienen como mucha más presión, por ejemplo, de mostrar como los resultados, de que la calidad de las producciones sea pues buena, porque también se están utilizando recursos públicos, ¿no? Claro. Para producir eso y como te decía, sí hay como una dinámica como casi militar, entonces de repente sí son como muy estrictos en cuestión de lo que haces y lo que dejas de hacer, ¿no? Como si eres lo suficientemente capaz para estar ocupando este puesto o no. Ok. Sí, 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 sí son grupos así, pues, ¿no? Desde la escuela. Y se inculcan desde profesores y todo. Me encantaría que alguien con más experiencia en eso lo contara de primera mano, pero sí, tenemos amigos en la escuela de cine de aquí de Guadalajara. También supe un poco de lo que sucede en Ciudad de México, pero sí, es una tradición que se transmite a partir también de profesores y esos primeros ejercicios son como pequeñas películas, ¿no? Donde todo eso se replica. Bueno, esos primeros proyectos que hicimos en la universidad, recuerdo que pues eran muy intuitivos, también como que te das cuenta que traes como ciertos temas ya como en ti que has ido como procesando, ¿no? Como muy internos.
Y en esos primeros proyectos empiezan a salir, ¿no? Como, creo que me interesa la memoria, creo que me interesa eh, la empatía, creo que me interesa acercarme a personajes que como que están en la periferia, ¿no? Que están como eh, queriendo levantar sus propios proyectos, ¿no? Que están, no sé, digo, cada quien tiene sus temas y es justo esos primeros proyectos donde empiezas a darte cuenta. Como que salen, ¿no? Y en mi caso fue así, como a partir de hacerlos, empezar a ver como, creo que puedo hablar de esto, ¿no? Creo que me interesa hablar de esto. Y es muy bonito eso porque empiezas a darte cuenta de la capacidad que tiene como el medio del lenguaje cinematográfico y cómo puedes tú utilizarlo, ¿no? Cómo puedes empezar a hacer tus primeras, como hablar, ¿no? Como empezar a decir tus primeras palabras, como empezar a comunicarte poco a poco en ese lenguaje. Que en algún momento te habló a ti, ¿no? Y como que te mueve mucho. Qué bonito uso de la imagen para este fin. ¿Y esos son tus temas? ¿La empatía, la memoria? Pues creo que sí, como que me he dado cuenta que tiene que ver con eso, como con la memoria, como con este acercamiento, ¿no? Con otras personas, justo como estos personajes que a lo mejor como sienten soledad o encuentran algo que les acerque a otras personas y que buscan no estar solos, que buscan, ¿no? Acompañarse, apoyarse. Como que por ahí va eso, por Sí ahí va. que, ajá, insisto, ¿no? Me vuelve a remitir a lo inicial, a lo que a ti te resonó y buscas introducirte para seguir generando imágenes, sonidos, etcétera, que resuenen en donde a ti en un inicio te tocó. Y eso es muy bonito, Carlos. Sí, como que se refleja, ¿no? Eso que nos atrae de algo en lo que hacemos también. No sé, en cómo lo hacemos incluso. Sí, ahorita me acordé de en la preparatoria me llevaron con el psicólogo de la escuela y yo siempre desde la secundaria tuve muy claro que quería estudiar psicología. Y me llevaron con ese psicólogo y la verdad hizo muy bien su trabajo porque yo terminé diciendo, ya no quiero estudiar psicología. ¿Por qué crees que hizo bien su trabajo? Pues porque me hacía llorar y me decía, no, pues es que yo no creo que tú estés siendo muy honesta en esto que me dices, qué es lo que sucede realmente. Y yo así de, ¡ush! Y pues ya sí me duró como un año ese coraje. Bueno, ese berrinche, ¿no? De ya no, pero volví justo a partir de esa misma experiencia. Dije, no, pues con más razón, ¿no? Sí tengo que, y precisamente me remite a lo que a mí me hizo sentido, ¿no? En algún momento, e igual insertarme para mantener esa onda, ¿no? Esa vibración. Vibración, suena bien New Age. Sí. Eh, sí, como que volvemos, ¿no? Uh-huh. A eso Oye, ¿te puedo preguntar algo? Dime. Perdóname por interrumpirte. ¿Todos podemos hacer cine? Ah, eh, yo creo que sí. También estamos en un momento donde, o sea, podemos hacer uso del lenguaje cinematográfico y creo que el uso de las imágenes cada vez es más común, Uh-huh. es más accesible, ¿no? Hacer un video. Y incluso como que como herramienta comunicacional, como que cada vez, ¿no? Hacemos más videos como de risa, de memes, de documentar nuestro día a día, compartir compartirnos de esa forma. Creo que es muchísimo más común y, y el cine como que es un lenguaje que está ahí y que a lo mejor si a alguien le interesa, pues podría poner en práctica eso, ¿no? Y elaborar
un cortometraje, un largometraje. El cine creo que también se comprende de todo este fenómeno masivo, cultural, ¿no? De ir a una sala o de presentarlo en distintos lugares. Como que eso también creo que lo compone, pero sin duda creo que todos podemos hacerlo, hacer como pequeñas exploraciones, ¿no? Cinematográficas. Claro, tienes mucha razón. Nunca lo había pensado como que estas historias de Instagram o incluso estos TikToks pueden ser una aproximación de las personas a este lenguaje audiovisual. Sí, sí, sí. Creo que yo soy como muy abierto en eso, como darle valor a, a esas como expresiones. Siento que el cine sí requiere como esta como capacidad de darle un orden, de darle una narrativa, ¿no? De entender Sí. como la intención que buscamos y en cuestiones como estéticas, ¿no? Y discursivas. Que eso ya es un poquito más refinado y es un poquito como diferenciar un mensaje de texto de WhatsApp y literatura, ¿no? Un poema o una novela. O sea, es como esa diferencia, trasladar eso al formato, no sé. Pero pues ahí está. Creo que es curioso porque también muchas películas retoman el día a día, ¿no? Y ese día a día es lo que vemos en lo que dices, historias, videos. Y ahí está, nada más que quizás como sin orden, sin intención. Sí, sí, sí. Y me hace pensar en las herramientas, no sé si sea la mejor palabra, diversas con las que contamos para contar historias, ¿no? Creo que esto, el contar historias es algo que todos podemos hacer y que hacemos. Y de hecho, eso resuena mucho con el principio de este podcast, ¿no? De que todas las personas sabemos muchas cosas y tenemos algo que decir. Y bueno, en este caso, a mí me interesa mucho que, aprovechando que estás acá, nos cuentes de esta experiencia subjetiva en esta aproximación al cine, ya más como en lo laboral, en estas dificultades, pero no tanto en la industria, sino tú cómo has ido sorteándolas. Ujú. Bueno, creo que es justo como esta traducción de ciertas... O sea, yo creo que... ¿Cómo decirlo? Muchas personas tenemos como la capacidad, por ejemplo, de comunicar, ¿no? De ser sensibles a algo, a algún lenguaje, a algún tema, e identificarlos, ¿no? Pero ya producir cine y introducirte como en esa industria porque pues es un trabajo colectivo. Y muchas veces esos grupos ya tienen como cierta aprobación, por ejemplo, cierta experiencia de repente levantando proyectos, eh, ¿sabes? Como, se me fue la palabra, pero mm, bueno, obteniendo los apoyos económicos necesarios como para realizarlos, obtener como la posibilidad de poder trabajar los guiones, de poder enviar el trabajo a otras personas y que los apoyen, que los enriquezcan. Y bueno, como que para poder entrar en esos grupos siento que hay muchas variantes, ¿no? Hay muchas variables. Desde personalidad, como de repente qué tan aguerrido eres, qué tan disciplinado eres, ¿no? Como para ponerte como estos objetivos y cumplirlos y también como... Sí, bueno, como que una cosa es a lo mejor tener la posibilidad de estudiar cine, de hacer tus primeros ejercicios, que ahorita es como hablamos, ¿no? Mucho más fácil de poder tener como cierta cámara o cierto equipo de edición. Pero ya entrar como en esta industria como hablábamos, también es como muy centralizada o le pertenece, digamos, a ciertos equipos, grupos pequeños, selectos,
pues lo vuelven un poquito difícil, ¿no? O sea, se vuelve como difícil de poder acceder. Mm, Y creo que son como elementos muy variados. De repente como situaciones como dónde estudiaste, qué tan disciplinado eres, a quién conoces también, ¿no? De repente, Claro, uy, sí. como en muchas industrias, ¿no? Como eso de a quién conoces, con quién te juntas. Y ahí también entran como muchas cosas, ¿no? De personalidad, de qué tan extrovertido eres o no. Se habla como de la personalidad de alguien de cine, ¿no? Que aguanta como toda la presión, que aún así es amable, que aún así o sea, que es muy inteligente, que es muy sensible. Como que es un balance muy especial como para poder estar en ese espacio y también hay cosas muy relacionadas como en dónde estudiaste, ¿no? Si estudiaste en una escuela, digamos, ya con trayectorias o algo así, también influye. Eh, y es como dar ese salto. Yo me siento justo como en ese momento de dar el salto desde que salí de la universidad, ¿no? Como de poder pasar de esos primeros ejercicios y esas como intuiciones a una industria, ¿no? Un poco más establecida, formal, constante, ¿no? Producir cine y vivir haciendo cine, como que justo estoy como en eso y para mí es un gran tema que yo creo que muchos de los que estamos aquí seguimos hablando, ¿no? De que cómo hacerle, ¿no? ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Cómo llegar a ese proyecto? A veces son de repente situaciones muy relacionadas con la suerte también, ¿no? Como de estar en el momento indicado, con las personas indicadas. Pero, pues no sé, también siento que hay algo mucho que está como muy relacionado con la disciplina, ¿no? Y con tener, por ejemplo, el privilegio de poderte dedicar un par de años a levantar un proyecto y tener la paciencia y todo, como para Sí. darle continuidad, porque también el cine es un proceso muy largo. Ya cuando entras como a esta industria, te das cuenta que de la idea a la realización, incluso a la exhibición, pueden pasar 5 o 10 años y no todos tenemos la posibilidad de dedicarle tanto tiempo a algo que quizás está en proceso, ¿no? Ni siquiera está Ujú. como... Ajá. Y no solo tú, sino también tu grupo de amigos, ¿no? Como decíamos, que no es un trabajo individual, sino colectivo, ¿no? Como poder sostener ese tejido, ¿no? Esa red. Yo te escucho hablar con una claridad de que es necesario el trabajo en equipo y esa red y el trabajo colectivo. Y me pregunto si eso es algo generalizado en esta industria. Sí, sí, sí. Es un balance para mí que se me hace muy místico de tener como mucha propuesta, tener como muy claro cierta aportación que vas a hacer, o no, ¿cómo decirlo? A ver, mm, creo que en el cine hay como cierto balance entre tener muy claro que se realiza todo en equipo, pero al mismo tiempo aportar desde tu área, ¿no? Como si te toca ser sonidista, si te toca ser fotógrafo, si te toca dirigir, si te toca escribir, como tener muy claro y muy fuerte ese aspecto de lo que vas a tú a proporcionar como para el proyecto, pero al mismo tiempo entender que todo esto es posible gracias al equipo, ¿no? Y Sí, sí, sí. Se conecta con, pues creo que con muchas personas que tenemos una idea y queremos de alguna manera comunicarla o compartirla, o incluso vemos la necesidad de compartir esa idea de la manera en la que la pensamos porque no vemos que ya exista eso. Y cuando comienzas a hacerlo te das cuenta que sí, claro que existe y que son espacios o personas con las que te puedes conectar y con las que puedes crear equipo y también sentirte acompañado, ¿no? Sentirte acompañado en lo que sea, en tu filosofía, en tu narrativa, en tu posicionamiento. Y bueno, en mi caso es como este tema de la psicología
llevado a lo social, a lo comunitario, a lo grupal, incluso a lo político, el bienestar emocional entendido desde algo más social y cultural que desde algo clínico o de salud. Y creo que en tu caso es este lenguaje, ¿no? Cinematográfico y este mensaje de lo íntimo, lo personal. Sí, y por ejemplo, creo que en el cine como que es una experiencia muy compleja, como que requiere, o sea, hay como muchas capas, ¿no? De la imagen, del sonido, del ritmo, del montaje, como que se compone de muchos elementos donde las personas pueden aportar algo, ¿no? Como a esa misma idea, pueden desde su área, pueden aportar algo y enriquecer el proyecto y hacer que esa experiencia sea mucho más compleja y mucho más, como que logren pues mejor como transmitir cierto mensaje, cierta idea. Y eso es bien bonito del cine, que uno a lo mejor tiene una idea, pero las otras personas aportan y van enriqueciendo el proceso y la experiencia y resultan como, para mí, como experiencias muy intensas, ¿no? Y muy importantes, trascendentes, porque justo se componen de muchas sensibilidades, de muchas experiencias y que se suman como para aportar a eso, ¿no? Y lo vuelven algo más grande, algo que uno individualmente no podría hacer y se vuelve algo como muy bello y muy complejo. Sí, sí, sí. Sin que, como tú dices, se desdibuje, pues no sé, voy a decir tu aportación, ¿no? O tu perspectiva, o eso que tú le das a ese proyecto. Qué Sí, bonito. como que hay esa posibilidad como de ceder y de aportar como a una dirección, ¿no? Como hacia un rumbo que se determina como desde a veces de la historia, del guión, de la dirección. Y es como aportar desde lo que tú haces y sabes como hacia eso y que se logre un proyecto más rico y que justo eh, es un proyecto que tiene como cierta intención, cierta duración y que después pueden venir otros donde aportes de manera distinta, donde explores otras ideas, donde explores otras cosas y se vuelve como un trabajo y un proceso muy interesante siempre en constante cambio y con diferentes como retos y diferentes motivaciones, ¿no? Y bueno, creo Sí. que el cine, por la manera en la que está realizado, de alguna manera creo que también habla de cómo socialmente nos conformamos, ¿no? Que es como un individuo que está aportando como hacia a una sociedad y que puede hacer que se construyan como redes o espacios eh, más, más sólidos, ¿no? Y que a lo mejor puedan... Ay, no, no. Mm, no sé, me pongo nervioso porque siento que es hablar de algo muy grande y que me da como, no sé, me da nervios eso. ¿Te dan nervios que como que decir algo? No, Pues no sí, entiendo qué te da. como querer hablar de algo muy grande, que no sé si alcanzo a entender tanto, pues, ¿no? Como que es como una intuición un poquito esto, ¿no? De que, eh, pues yo pensaría que es como una metáfora de cómo en sociedad estamos funcionando, ¿no? Como colectivos que van aportando algo para reflexionar sobre alguna situación, para mejorar el espacio de algunas personas, la calidad de vida, no sé. Sí, claro. Creo que aquí es muy importante rescatar lo necesario que es que a pesar de las dificultades, a pesar de lo selectivo, de lo privilegiado, de lo, em, pues sí, elitista que pueda llegar a ser la industria del cine,
mantenerse en esa búsqueda, ¿no? Mantenerse en esas ganas de producir, de comunicar, de dar un mensaje, de mostrar tu posicionamiento, tu postura, de alzar la voz, ¿no? Tu voz o la voz de los tuyos. Sí, o sea, creo que es muy importante generar estos espacios, justo, generar esos espacios de encuentro, de mira, yo tengo una cámara, yo tengo un microfonito, yo tengo una pincita para sostener el micrófono, sí, y tenemos la idea de, no sé, el cuidado de las plantitas. Perfecto, vamos a hacer un corto del cuidado de las plantitas y cómo nos acompañan y en la noche nos ven dormir. Bueno, eso ya es una película de terror. Pero es muy bonito tener a partir de, vaya, lo que voy es que es muy bonito tener a partir de estos formatos un espacio de encuentro para que se dé el intercambio y la conexión y lo colectivo. Sí, lo dijiste muy bien, creo que sí, es eso, ajá. Eh, y como que esos esfuerzos colectivos también se tienen que ver mucho como con la función de repente del arte, ¿no? De construir como estos como espacios como de comunicarnos, de expresarnos, de entendernos, de problematizar nuestra realidad, nuestra situación y de repente buscar pues un bien común, ¿no? También como mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida, sanar algunas cosas también. Eh, Totalmente. sí, como ese espacio de recreación terapéutico, de comunicación, de acompañamiento. Claro. Y ahorita que dices esto, me hace pensar que tal vez tu mensaje o vaya, tu consigna, tu premisa, tal vez tu premisa no va directamente a lo político o a lo social o a hacer una crítica de alguna estructura de opresión, pero la forma en la que estás dando a conocer o estás produciendo una premisa que puede ser muy íntima y muy personal, sí es muy política. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Sí, o sea, es como entender el entramado, ¿no? Pues de este formato, de cómo funciona este lenguaje, y justo como tratar de hablar de lo personal ahí también, ¿no? Que es muy válido y que en eso también se empiezan que en eso micro hablamos de lo macro también, o sea, también en esos pequeños gestos y actos del día a día hablamos mucho de nuestras posturas políticas, de nuestras inquietudes, ¿no? Como, no sé, de nuestra manera de ver y sentir. Totalmente, sí, y de conectarnos y el para qué, Sí, sí. como, Ujú. Bueno, es que estaba pensando en, pues lo voy a decir así, ¿verdad? Como en las producciones basura, ¿no? Que a veces pues llegan a lo masivo bien feo y pues llega esta pregunta de qué estamos consumiendo, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Eh, ¿Por qué resuena en las personas? ¿Simplemente es un tema de distribución o si es un tema de apreciación? Ay, no lo sé. sí, como que creo que eso me remite mucho a algo que se habla mucho en las escuelas y que yo por lo menos tengo muy claro que los autores de otras películas lo mencionan y ahí creo que podemos estar de acuerdo mucha gente que trabajamos como en medios como más creativos, que es que muchas veces parten nuestras historias y nuestras búsquedas a partir de momentos muy que tienen corazón, digamos, que tienen emociones, que nos generan emociones, que nos parecen como valiosos y que van más allá de, por ejemplo, que el objetivo sea vender o que nos vean, sino que tiene que ver a lo mejor con un proceso que es muy personal y que entonces hay como algo muy intenso, ¿no? Que eso produce en nosotros y entonces es como traducir esa experiencia
en este lenguaje como más accesible, en este lenguaje como más abierto para otros, ¿no? Pero que no perder como, o sea, que muchas veces nace de ahí, de ese corazón, y que es importante no perderlo en el camino para que logre conectar, ¿no? Y emocionar y así como generar ese diálogo. Me gustó mucho esto que dijiste de aunque no estés en el mercado, aunque no estés en lo, pues sí, digamos, en el mercado, hacerlo, ¿no? No, esa no es una razón para dejar de hacerlo, porque se trata más de una exploración, incluso de una manera de autoconocimiento e, insisto, de conectar desde la emoción. Sí, eh, creo que también lo seguimos haciendo como espectadores incluso, o en otros medios, ¿no? No necesariamente todo es en el cine, o sea, podemos de repente tener otras búsquedas, otros formatos donde poder como expresar y compartir, que a veces pueden ser un poquito más sencillos que hacer una película, ¿no? Este proceso gigantesco. Y que es necesario de repente para personas que ya exploramos eso, como de repente se vuelve como una necesidad también, ¿no? Como de seguir compartiéndonos y seguir, pues sí, experimentando la vida como por medio de otros formatos. Sí, y ahora que hablas del espectador, yo que soy una espectadora, hay momentos muy hermosos en los que estás viendo una película, una serie, hasta un video musical y hay una escena y dices, justo así, eso es exactamente como yo sentí este día que me levanté muy rápido de la cama. Justo así, lo retrataron muy bien, lo hicieron muy bien, eso se siente, ¿no? Incluso en cosas tan sencillas y por supuesto en procesos más, ay, me conmoví, en procesos más complejos, ¿no? Más vitales, también acompaña mucho y conecta de una manera muy entrañable, muy entrañable. No por Sí. nada nos ponemos a ver películas o series o cosas específicas que van de acuerdo con nuestro estado de ánimo o con lo que estamos pasando en ese momento. Sí, O incluso dejamos de ver cosas, ¿no? ¿Sabes qué? En este momento traigo un tema de pareja y no quiero ver nada que tenga que ver con pareja, ¿no? sí, sí, sí. Es como un medio y un canal donde uno como espectador puede tener como esa liberación, ¿no? Esa reflexión y ese camino como para explorar esas emociones, ¿no? Es muy hermoso eso. Y volvemos un poquito al inicio, ¿no? Como siendo espectador yo encontré como en eso, en el cine, en ciertas historias, como la posibilidad de procesar mejor lo que yo estaba viviendo, de sentirme menos solo en ese sentido, ¿no? De poder procesar, o sea, hacerme herramientas como para procesar lo que yo estaba pasando. Y siento que eso sigue siendo toda la vida, o sea, aun cuando haces, no dejas de ir y conmoverte en el cine, de escuchar una canción, ¿no? Que te pone la piel así, o leer algo, ¿no? También que te ayuda, ¿no? Como a procesar algo que estás viviendo. Y eso también es muy hermoso, que eso sigue así, que sigue funcionando y sigue estando ahí. Y así como hemos hablado que a través del cine como que exploramos mucho de nuestra naturaleza, de cómo vivimos y sentimos, creo que es también muy valioso que podamos, desde el formato que podamos, un collage, una foto, un texto, una pintura, eh, em- explorar, ¿no? Como lo que nos mueve, lo que nos duele, lo que nos asusta y, y que hay maneras de poderlo hacer y que no es como que el cine el único medio y que es, creo, muy valioso para todos, ¿no? Como esa posibilidad y esa herramienta. Eh, yo sí invitaría, ¿no? A quien escucha que piense en ese espacio personal como una manera de procesar lo que vivimos y de acercarnos a otras personas. Totalmente, totalmente. Y
no dejar de crear, no dejar de crear. Nuestra capacidad creativa y creadora nos mantiene vivos y nos mantiene sensibles y nos mantiene pasionales y nos mantiene humanos. Y todos podemos crear y todos creamos a diario con lo que sea, con foto, con escritura, con textos, con una cancioncita que le cantas a tu perro para decirle lo mucho que lo quieres y que está suavecito. Sí. De acuerdo, totalmente. Sí, de verdad, no dejen de crear y de buscar personas con las cuales crear. Eso es algo que de verdad yo sí creo que nos puede salvar y que nos salva. El arte nos salva a diario. Sí. Sí, como buscar esa colectividad también, ¿no? A partir de eso, búsqueda personal, como de repente mostrarlo a alguien, platicarlo con alguien, así, o sea, también como acceder al universo de alguien más, ¿no? Viendo su obra, lo que hace, lo que propone, y es como una conversación, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Carlos, por esta conversación. Me emociona mucho. La verdad es que yo quisiera seguir platicando y hasta hablar de películas y hablar de los directores que nos gustan. Me gusta mucho el cine, de recomendaciones, de cosas que no nos gustan también y cómo nuestros gustos pueden ir madurando bien o mal. Me encantaría seguir platicando. Pero creo que lo que nos has compartido es súper valioso y puede acompañar a personas que andan en tu mismo espacio, en tu mismo lugar y que, pues sí, no se sientan acompañados o también les resuene estas palabras. Pues sí, espero que sí. Digo, a lo mejor de repente hablamos de cosas de manera muy generales. Resumimos un montón de años de experiencias en esta conversación, pero espero que por ahí cada uno pueda apropiarse, ¿no? de alguna idea y a lo mejor llevarlo a su espacio, a su experiencia y que pues le sea útil. Como dices, que no se sienta tan solo, que logre verse incluso, ¿no? En esta conversación, ¿no? Como todas esas fotos o eso que he escrito, que sepa que estamos acá también nosotros haciendo lo nuestro y que es bien bonito compartirlo y platicarlo y que qué bueno que nos quedemos con ganas de más, de conversar, de seguir conociendo, compartiendo, porque creo que justo es lo que nos mantiene vivos, que lo que nos alimenta de alguna manera, ¿no? Y también, pues sí, me siento muy contento de haber tenido esta conversación y gracias. Pues muchas gracias a ti y gracias por escucharnos. Cuídense mucho y no se olviden de crear mucho, mucho. Alterna tus búsquedas.